Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta clase. Es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado especial, a José Luis García Martínez. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de tu trayectoria. Pues nada, yo me estudié un poquito de Derecho, luego estudié Filosofía, y luego he estado varios años de investigador en la universidad, donde he trabajado especialmente temas de pluralismo moral, ley natural, un autor que se llama MacIntyre y otro autor que ahora está muy de moda que se llama Byung-Chul Han. Vale, nos queríamos centrar en el tema de la democracia, ¿vale? Tú eres experto en filosofía política y moral. Imagino que nos podrás dar una definición en un minuto. Un poquito, a lo Vale, mejor muy poco tiempo, no sé. vale. A ver, democracia. Democracia viene del término griego demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. ¿Qué es la democracia? Cuando el pueblo gobierna. ¿Qué no es una democracia? Donde, por ejemplo, manda una persona de forma arbitraria, donde él hace la ley sin atender a nada. Eso no podemos decir que es una democracia. En una democracia hay un pueblo que interviene y que participa en la vida política diaria. De acuerdo. Uno de los problemas típicos de la democracia, no sé si estás de acuerdo conmigo, es el tema del sufragio, ¿vale? El tema de quién debe votar. A ver, en un principio el voto era para propietarios hombres. ¿Esto qué significaba? Pues que se suponía que aquellos que estaban preparados para votar era gente que tenía unos estudios, que tenían propiedades y que esto del voto no podía, por ejemplo, una mujer que era más cortita, en la que se pensaba que era más cortita, o alguien que no tenía propiedades, se pensaba que no tenía derecho a votar. Hoy en día decir eso sería un disparate porque todo el mundo defiende que el sufragio se llama sufragio universal, todos deben de votar. Pero esto de que vote todo el mundo, sin ningún tipo de restricción, ¿tú piensas que debe haber alguna restricción, ya sea un tema de madurez, ya sea un tema de conocimiento o de saber de qué estamos hablando? A ver, pensemos por ejemplo que en España se exige ser mayor de edad, que la mayoría de edad en España está en los 18 años. Hay países donde es en los 21 y hay países incluso en los que se puede votar siendo más joven, teniendo solo 16. Sí que es verdad que todos los sistemas democráticos coinciden en una cosa, que es que el votante, el que tiene que votar, lo que se llama sufragio activo, esa persona tiene que tener unos mínimos, por ejemplo, una persona que tenga una deficiencia mental muy fuerte, pues habitualmente no puede votar, porque se considera que se necesita una capacidad individual, una capacidad propia de poder realizar actos, de poder firmar un contrato y de ser además pues más mayor, de tener 16, 18, 21, dependiendo de la legislación. En muchas ocasiones, cuando estamos hablando de todo este tema del votar todas las decisiones políticas, lo que son los referéndums, salen siempre algunas personas un poco como en contra de, bueno, a ver, yo puedo votar o la gente debe votar, pero no debe votar de todo porque hay cosas que a lo mejor no sabemos lo suficiente. Vale, por ejemplo, pensemos en la aprobación de una ley de sanidad. Sí. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a hacer un tipo de legislación para las acciones que debe tomar un cirujano en un hospital. ¿Eso debería de votarlo todo el mundo? No sé. Puede Tú ser. cuando vas al mecánico de un coche y te van a arreglar el coche, tú dices, no, no, que bajen todos los vecinos de la finca y vamos a decidir si lo que le falla es el aceite del coche o si lo que le falla es la rueda. Bueno, yo la verdad es que llevo el coche al mecánico, le digo, Tommy, aquí están las llaves, llámeme cuando usted crea conveniente. Vale, pues entonces esto lo que nos muestra es que la actividad legislativa que se da en el Parlamento a veces son cuestiones tan técnicas que parece que no todo el mundo las puede votar, sino que precisamente nosotros lo que hacemos es votar a unos representantes que teóricamente deberían de ser gente que conoce el derecho y todo el procedimiento legislativo y que ellos son los que consiguen que las propuestas que iban en el programa electoral se materialicen en los parlamentos
donde se hacen las leyes, pero eso, por lo menos desde mi opinión, que todo el mundo vote todo es un disparate. Pero no, la decisión de la mayoría no suele ser la mejor. O sea, que la mayoría nos ponemos de acuerdo en algo significa que debe ser muy cierto cuando todos coincidimos. No, porque tú piensas que la mayoría de la gente es del Madrid. Y cuando el equipo bueno es el Valencia, no, a ver, fuera de la broma. A ver, el hecho de que la mayoría decida una cuestión no significa que sea la buena, la justa o la correcta. Pensemos, y es el caso de siempre, que Hitler llegó al gobierno por unas elecciones. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si ahora los pelirrojos, que somos menos, que soy un poco pelirrojillo, pues imaginaos que se dice en el Parlamento que a partir de ahora los pelirrojos tendremos que dar todo nuestro dinero para que los morenos hagáis con el dinero lo que queráis. Bueno, aquí seríais la minoría. Claro, entonces la mayoría podría decidir algo que fuera en contra de una minoría. ¿Eso estaría bien? No. Por eso normalmente todos los sistemas jurídicos, todas las democracias, tienen una cosa que se llama constitución. La constitución lo que hace es tener unas normas que no pueden quedar ni tan siquiera al arbitrio de las mayorías. O sea, que hay cosas que tú crees que no deberían de ser votadas. Y por mucha gente que estuviera a favor del cambio, deberíamos de desoír a esa mayoría. Sí, una cuestión de derechos humanos, por ejemplo. El hecho de que la mayoría no quiera respetar un derecho humano significa que es una decisión justa, será una decisión mayoritaria, pero que algo sea mayoritario no significa ni que sea justo, ni que sea bueno, ni que sea lo correcto. Bueno, ahí también tendríamos que pensar si los derechos humanos son en verdad una verdad tan absoluta. A ver, los derechos humanos son una declaración. En el año 1948 en las Naciones Unidas se hace un escrito que es la Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración en un principio tenía unas características, pero si os fijáis, cada año se han ido sumando derechos, porque los derechos humanos no es algo inamovible. Es una cuestión que se ha ido mejorando y en un principio solo se pensaban derechos de participación, luego fueron entrando derechos sociales y hoy en día se empieza a hablar ya incluso de derechos de medio ambiente. Pues nada, muchas gracias, José Luis, por habernos aclarado algunas cositas sobre la democracia y espero que nos puedas acompañar en otra lección. No hay problema. Hasta luego.